Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 34. Siglo XVII, el barroco y la novela picaresca. El barroco y sus caracteres. Originariamente la palabra barroco, de etimología dudosa, se aplicó con cierto matiz despectivo para designar el estilo dominante en la arquitectura del siglo XVII. Posteriormente, este término se extendió a la escultura y aún a las otras bellas artes, como manifestaciones de un movimiento espiritual posterior al Renacimiento, y común a gran parte de Europa durante el siglo XVII. La generalización de su uso en sentido literario es de fecha relativamente reciente. Se debe a Eugenio Dor. Como rasgo que caracterizan en general al arte barroco, en contraposición con el del Renacimiento, pueden señalarse los siguientes: artificiosidad, complicación y dificultad, sobreabundancia de elementos y recargamiento ornamental, libertad de expresión artística, dinamismo tumultuoso, predominio de la línea curva, ruptura y retorcimiento de formas, búsqueda de la expresión intensa mediante la exageración o el contraste, presentando unas veces como oposición y otras como conciliación de contrarios. Se admiten como elementos estéticos lo monstruoso, lo deforme, lo temeroso. Finalmente, inestabilidad y desequilibrio. Como verdadera raíz de estos caracteres suele señalarse razones de orden espiritual, que se resumen en el desasosiego interno del hombre de este periodo, circunstancias históricas y muy particularmente la crisis religiosa del siglo XVI. Influyen en el cambio de actitud, ahora pesimista y desengañada, que se polariza en manifestaciones contrapuestas, goce desenfrenado de esta vida fugaz o renuncia a los bienes pasajeros en busca de los eternos. Fruto de esta actitud es una nueva sensibilidad cuya expresión es el arte barroco. Este no pudo romper definitivamente con el Renacimiento, cuyas formas y materiales aprovecha aún buscando con ansia la novedad y variación. No es por tanto el arte barroco una corrupción del Renacimiento, es sólo una nueva y muy legítima manera de expresar necesidades estéticas distintas, que acaba de decirse de las artes en general, se aplica naturalmente a la literatura, en la que no es difícil ejemplificar todos los caracteres arriba mencionados. La literatura barroca en España. El barroco es fenómeno europeo, aunque sus manifestaciones no sean uniformes en todos los países. Por lo que se refiere a España, la nueva escuela vino a favorecer tendencias muy arriesgadas del espíritu español. No es extraño que el genio hispano produzca sus mejores creaciones en el campo de las artes plásticas durante el siglo XVII, si bien en literatura se anticipan el apogeo y el descenso. El contraste entre realismo e idealismo que se da en toda nuestra literatura se acentúa al llegar el periodo barroco. En otro aspecto, el papel predominante que España desempeña en la Contrarreforma contribuye a agudizar entre nosotros la postura de desengañado ascético ante la caducidad de la vida. En cuanto al influjo de la decadencia política en el estilo literario, no es sensato pensar, afirma Damas Alonso, que el barroquismo español sea una consecuencia de la decadencia nacional, pero es también muy probable que la miseria económica primero y los alarmantes indicios de la ruina nacional exacerbaran la estética de Quevedo y Gracián, al par que su crítica, y que el estilo de Góngora y sus imitadores aumentara sus tendencias hacia la pompa y a la suntuaria solemnidad exterior, precisamente para ocultar la catástrofe de España. Los géneros literarios cultivados en el siglo XVII son continuación de los renacentistas, con algunas modificaciones. Adquiere auge extraordinario la novela picaresca y surgen nuevas formas como la novela cortesana y el relato costumbrista,
Desaparece por completo la novela de caballería y decae notablemente la pastoril. El Teatro Nacional, gracias a Lope de Vega, alcanza plena madurez y produce en este siglo las mejores creaciones de toda la historia. Culteranismo y conceptismo. El barroquismo literario español del siglo XVII reviste dos formas distintas, pero no contrapuestas: culteranismo y conceptismo. El culteranismo es la modalidad barroca que consiste en el empleo intensivo de elementos ornamentales del estilo, que existen ya en la literatura del Renacimiento. Este recargamiento de adornos tiende a producir una belleza de carácter preferentemente sensorial y suele darse con más frecuencia en el verso que en la prosa. Su principal representante es Góngora, por lo que también se la llama gongorismo. El culteranismo se caracteriza por el uso del latinismo, tanto del léxico neologismo como de la sintaxis hiperbatón, de metáforas embellecedoras y originales, de ilusiones o supresiones de los vocablos corrientes, reemplazados por otros más cultos o por perífrasis, de términos sonoros y coloristas, y finalmente de frecuentes alusiones mitológicas. Quevedo satiriza en su famoso soneto El prurito gongorino de innovador el léxico. Dice así: quien quiere ser culto en solo un día, la jeri aprenderá, gonza siguiente, fulgore, arrogar, joven, presiente, candor, construye, métrica armonía. Adviértase que estas voces no son familiares hoy día, gracias al esfuerzo minoritario de los culteranos, que enriquecieron notablemente el vocabulario. Lope de Vega, a su vez, ridiculiza el violento hiperbatón de estos autores, afirmando de un gato que en una de fregar cayó caldera, transposición se llama esta figura, de agua acabada de quitar del fuego. El conceptismo se basa en complicadas asociaciones de ideas o palabras, conceptos. Con un lenguaje conciso pretende expresar un pensamiento profundo, que no suele pasar de ingenioso. Gracián, teorizador del conceptismo, formula este afán de concisión diciendo: lo bueno si breve, dos veces bueno. Si el culteranismo utiliza un lenguaje adornado y embellecedor, el conceptismo se sirve del habitual, pero retorcidos artificiosamente en conceptos e ideas rebuscadas que, necesariamente, se reflejan en la complicación de la expresión hablada. De ello se deduce que el conceptismo complica también la forma, de modo análogo al culteranismo. Con frecuencia, el conceptismo se diluye en juegos de palabras que se traducen en antítesis, paradojas, retruécanos, equívocos y paronomasias. Es más frecuente en la prosa que en el verso, y sus mejores representantes fueron Quevedo y Gracián. Segunda época de la picaresca. Mateo Alemán. Aunque el género picaresco apareció a mediados del siglo XVI, es más bien un producto típico del periodo barroco. En el siglo XVII toma matices particulares ya indicados en otro lugar. El pícaro, en el pleno sentido de la palabra, principia con el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán 1547-1614. Nació este autor el mismo año que Cervantes, en Sevilla, donde se graduó en Artes y Filosofía. Continuó sus estudios en Salamanca y Alcalá. Llevó una vida azarosa y agitada. Por irregularidades en el desempeño de su cargo de contador y por deuda fue encarcelado 2 veces. En la prisión pudo conocer, como el autor de Rinconete, las artes y mañas utilizadas por la gente de mal vivir. Se trasladó más tarde a México, donde murió poco después. En 1599 publicó la primera parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache, que alcanzó un éxito rotundo. Trátese de la narración autobiográfica de un aventurero sevillano que pasa por los más diversos estados sociales. A los 15 años sale de su casa huyendo de la miseria y es sucesivamente pinche de cocina y mozo de cordel en Madrid, galán en Toledo,
soldado en Italia, mendigo en Florencia, paje de un cardenal y criado del embajador de Francia en Roma. Regresa a España y en la corte casa con la hija de un mercader. Al enviudar, contrae nuevo matrimonio con una mesonera que le abandona. Vuelve a su vida de ladrón en Sevilla y es condenado a galera. Los sufrimientos enderezan finalmente su alma y por haber denunciado una tentativa de amotinamiento alcanza la libertad. La obra comprende varios elementos: el relato autobiográfico propiamente dicho, una serie de novelas cortas, numerosos episodios que distraen y amenguan el interés principal, y larguísimas digresiones morales. Mateo Alemán nos ofrece en su novela una visión amarga y pesimista de la vida. Guzmán satiriza a la sociedad en sus tipos más representativos: médicos, eclesiásticos, escribanos. Recela del hombre. Todos vivimos en acechanza unos de otros. Nada significa para él los más nobles ideales: el amor, la justicia, la bondad. Todo está viciado por el más crudo realismo materialista. El tono moralizador y el pesimismo duro y desagradable son peculiaridades de un contemporáneo de la Contrarreforma, como lo es Alemán, que entra por ello dentro del ideal barroco. Lo mejor de Guzmán es su prosa, una prosa rica, espontánea y llena de expresividad, colocada entre la sencillez primitiva del Lazarillo y la elaborada concisión de los conceptismos. La primera parte del Pícaro tuvo una continuación apócrifa firmada por Mateo Luján de Sayavedra, seudónimo del abogado valenciano Juan Martí. Su relato es inferior al de Alemán. Vicente Espinel y otros novelistas. Vicente Espinel, 1550-1624. Nació en Ronda. Su vida fue una verdadera novela picaresca y apenas tuvo más que contarla para escribir la de Obregón. Fue poeta y músico. Empleó la estrofa llamada décima o espinela y añadió la quinta cuerda a la guitarra. Estudió en Salamanca. Viajó mucho por España y otros países de Europa y fue hecho prisionero por los piratas angelinos. Tras irregular y poco edificante vida, acabó por ordenarse sacerdote y terminó sus días en Madrid. Su fama en la historia de la literatura descansa en la novela titulada Vida del escudero Marcos de Obregón. Aunque de tono autobiográfico, es la menos picaresca de las novelas del género. El protagonista no es un pícaro, sino un escudero que cuenta más lo que ha visto que lo que ha hecho, y la sociedad con que trata en relativamente culta y escogida. Obra más didáctica que satírica, está exenta de pesimismo y crudo realismo de otros relatos picarescos contemporáneos. El estilo de Espinel es sobrio y a la vez elegante. Suele alabarse en él su fino sentido del paisaje, descrito con tono poético. Durante todo este siglo se cultiva la llamada novela cortesana, de temas amorosos ambientados en la corte, y especialmente en la segunda mitad, el cuadro de costumbre. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado. Un saludo virtual a todos.